Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga a todos. Qué gusto poder saludarles nuevamente. Y este video lo he titulado Textos sacados de contexto. Nosotros los que predicamos, los que enseñamos, debemos de tener mucho cuidado de no sacar de contexto los versículos de la palabra de Dios. En la hermenéutica hay un principio, hay una ley que no se puede violar y los que estudian saben de lo que voy a decir. En la hermenéutica existe el principio de no hacer de un solo versículo una doctrina. No podemos nosotros tomar un versículo de la Biblia y hacer de ello una doctrina. Debemos de respetar esa ley. Y por eso es importante tener la guianza del Espíritu Santo para poder interpretar de manera correcta los versículos de la Biblia, porque pueden venir herejías, así como lo oye. ¿Cuántas herejías se han introducido dentro de la iglesia de Cristo por la mala interpretación de los versículos de la Biblia? Y el día de hoy quiero tocar únicamente dos versículos. Estos dos versículos, cómo se ha sacado de contexto, se ha mal interpretado y le han dado un uso no muy adecuado. El primero es en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 26, dice: y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Leyéndolo de buenas a primeras, sin conocer su contexto, pues al parecer dice lo que dice: y darás el dinero por todo lo que deseares. ¿Cómo se ha tergiversado este pasaje? Seguramente usted ha visto en la tele o ha ido a una reunión, ha ido a un congreso, a un encuentro, y entonces el que está predicando dice: bueno, hoy vamos a hacer un pacto. ¿Qué quiere usted? ¿Quiere una casa? ¿Quiere un trabajo? ¿Quiere sanidad? Hagamos un pacto. Traiga un dinero, porque aquí está el pasaje. Y se escudan en este pasaje y las personas la leen y dicen: bueno, ahí dice, y darás el dinero por todo lo que deseas. No hay confusión, están en lo correcto. Allí claramente dice que darás el dinero por todo lo que deseas. Entonces sacan la cartera y dicen: bueno, yo quiero un trabajo, voy a dar $100, voy a dar 200 quetzales por el trabajo, porque ahí dice claramente: darás el dinero por todo lo que deseas. ¿Cómo se ha sacado de contexto este pasaje de la Biblia? Al parecer está correcto, al parecer es lo que dice. Yo deseo un buen trabajo, deseo una casa, deseo un automóvil, deseo una novia, los que están solteros, deseo una esposa. Y no sé cuántos deseos tenemos cada uno de nosotros. Vamos a hacer un pacto, vamos a dar el dinero porque ahí dice. Pero lo que muchos no saben, que no se está refiriendo a eso. No se refiere a que yo deseo algo, entonces voy a dar un dinero para que se me conceda ese deseo. No es así. Muy bien, pero primero vamos a leer los versículos anteriores. Ahí es donde realmente se nos abre el entendimiento. Leamos el versículo 24 allí mismo, en el capítulo 14 de Deuteronomio. El 24 dice: y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Cuando leemos el contexto completo de este pasaje, es que en Israel
era muy riguroso la ley. No podía uno hacer a su antojo lo que le venga en gana. Uno tenía que pedir permiso para hacer algo. Era muy riguroso la ley y toda aquella familia o aquella persona que hiciese lo que no está contemplado en la ley, pues tenía severos castigos. Entonces, porque había una promesa que ellos tenían que llegar a la tierra prometida y llevaban vacas, ovejas, ganado, sus bienes. Pero como Moisés era consciente que el camino era largo y algunos se iban a agotar, entonces les dio permiso y les dijo: si el camino fuere largo y alguno ya se agotó, ya se cansó de traer vacas, ganados, corderos, se les da permiso de venderlo. Pueden vender las cosas en el transcurso del camino, dejar vendido y guardar el dinero. Cuando lleguemos a la tierra prometida, cuando lleguemos al lugar donde Dios nos va a estabilizar, el dinero lo guardas. Eso fue la orden. Vas a vender tus cosas, pero guardas bien tu dinero. Y cuando ya lleguemos a tierra firme, a un lugar estable, ahora sí, saca tu dinero y puedes comprar lo que desees. Vacas, ¿qué más dice? Vino, sidra o cualquier cosa que tú deseares. Vas a comprar con el dinero que tienes guardado porque te cansaste, te fatigaste durante el trayecto, pero sí tienes licencia. Se te da permiso, se te concede el permiso de vender tus cosas, pero cuando lleguemos al lugar estable, puedes comprar lo que quieras, lo que desees. Esa es la interpretación correcta de Deuteronomio capítulo 14, versículo 26. Pero muchos se han aprovechado de este pasaje y han hecho un sinfín de cosas que para qué entro en detalles. Muy bien, el segundo versículo que quiero tocar el día de hoy, que ha sido sacado de contexto. En primera de Timoteo capítulo 2 versículo 11 dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¡Qué pasaje más extraordinario! Y vale la pena platicar y meditar unos minutitos acerca de este pasaje. ¿Cuántos líderes, cuántos pastores, cuántos evangelistas, cuántas personas que enseñan la palabra de Dios son muy rigurosos con este pasaje y dicen: la mujer no tiene derecho de enseñar, la mujer no puede ser pastora, la mujer no puede ser evangelista, porque claramente dice Pablo: la mujer aprenda en silencio con toda sugestión, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Este pasaje se le fue dado a Timoteo, y Timoteo estaba pastoreando en Éfeso. Y Pablo se vio a la necesidad de escribirle, a pesar que hay una carta dedicada a la iglesia de Éfeso. Pero era tanto el desorden que estaba pasando en Éfeso, Pablo se vio a la necesidad de escribir nuevamente a Timoteo. Timoteo era pastor allá en Éfeso. Había un descontrol total en Éfeso. Las mujeres eran muy prepotentes. Las mujeres no se sujetaban a tal grado porque todavía no había en ellas una conversión genuina. Sí, las mujeres aparentemente iban a la iglesia, aparentemente se habían convertido al evangelio, a Cristo, pero no habían dejado las tradiciones paganas, las tradiciones que se practicaba en Éfeso en aquella ocasión. Si leemos los versículos anteriores, Pablo dice: las mujeres tienen que vestirse con vestido no ostentoso, sino vestirse con pudor, como Dios requiere, como Dios manda. Había un descontrol total, a tal grado
que las mujeres de Éfeso eran muy prepotentes, no se sujetaban, existía el feminismo como lo conocemos el día de hoy, a tal grado que la diosa que idolatraban los de Éfeso era Diana. Regularmente los dioses paganos, los ídolos tenían nombre masculino, pero en este caso en Éfeso era Diana. A tal grado era el feminismo en ese tiempo allá en Éfeso, y las que se habían supuestamente convertido al evangelio, no había habido un cambio genuino en ellas. Y por eso Pablo fue tan riguroso, pero este mandato no es para la iglesia en general. Debemos de comprender, por ejemplo, Pablo cuando se dirigió al pueblo de Corinto, era para Corinto. Cuando se dirigió en el libro de Gálatas, era para los de Galacia. Cuando escribió la carta de Tesalonicenses, iba dirigido directamente al pueblo de Tesalónica. Entonces, obviamente, esto no aplica para nosotros. Las cartas universales son las cartas de Santiago, las cartas de Pedro, las cartas de Juan y la carta de Judas. Esas son las 4 cartas universales y una parte de Apocalipsis que sí aplica para nosotros. Pero no podemos sacar un versículo de Corintios, un versículo de Timoteo, un versículo de Gálatas, un versículo de Tesalonicenses y aplicarla a nosotros como que si para nosotros fue dedicado. Por eso debemos de tener mucho cuidado cuando se trata de doctrina. Y como siempre digo, pedir la guianza del Espíritu Santo para que Él nos dé la interpretación correcta. Porque si realmente este pasaje fuera para toda la iglesia universal, quiere decir que las pastoras que están ejerciendo ministerio el día de hoy, las evangelistas, están en desobediencia y por consiguiente están en pecado. Conozco una jovencita acá de Guatemala, actualmente de por acá cercas. Dios la está usando muy poderosamente. Y estoy seguro que está siendo de gran bendición. La veo yo en el internet, predicando en un lado, predicando en otro lado. Y estoy seguro que el mensaje que ella está dando está siendo de gran bendición. Hay varias predicadoras, hay varias mujeres que Dios las está utilizando. Entonces, si nosotros fuéramos muy cerrados, si nosotros torcemos la palabra de Dios, diríamos, están en pecado. No pueden predicar, no pueden ejercer el llamado. ¿Cuántas vidas no han restaurado? ¿Cuántas vidas no han ganado para el reino de Dios? Entonces debemos de aprender a aplicar correctamente la palabra de Dios. No hay ni un solo versículo aparte de esto. Usted no encontrará ni un solo versículo más donde Pablo prohíbe a la mujer enseñar, prohíbe a la mujer ejercer dominio sobre el varón. Únicamente ese versículo en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 11 y 12. Porque, repito, en Éfeso había un descontrol total. Las mujeres llevaban la bandera del feminismo. Y como hijos de Dios, todo tiene que tener una equidad, todo tiene que tener un balance. Entonces, Jesús en ningún momento prohibió que la mujer desarrollara un ministerio. En ningún momento Jesús prohibió que las mujeres predicasen el evangelio. Le quiero relatar rápidamente una historia relatada en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 25, cuando Jesús se topa con esta mujer samaritana. Leamos rápidamente Juan 4:25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Mire, si nosotros analizamos profundamente este pasaje, esta mujer se convirtió en una evangelista. ¿Qué es un evangelista? Ya lo hemos dicho.
alguien que predica el Evangelio, alguien que predica de Cristo. Y esta mujer, cuando escuchó que Jesús le había dicho toda su vida privada, dijo: oye, tú eres un gran profeta. ¿No será que este es el Cristo? Inmediatamente fue a su ciudad, fue a su lugar y les dijo: señores, he encontrado a un hombre y me dijo toda mi vida, ¿no será el Cristo? Y dice la historia que muchos samaritanos vinieron. Leamos qué más sigue. Juan 4:30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Wow! Si no hubiera sido por esta mujer que se tomó en serio y fue a decir: vengan, parece que he encontrado al Cristo, y dice la historia que muchos samaritanos creyeron en Cristo, gracias a esa mujer que se convirtió en una evangelista. No se quedó ella con la bendición, porque ella entendió, comprendió que estaba platicando con el Mesías, con el Cristo, y fue a vociferar, fue a anunciar a los suyos: he encontrado al Cristo, creo que he encontrado al Mesías. Y dice la Biblia que los samaritanos vinieron y le rogaron a Jesús que se quedase con ellos, y se quedaron 2 días. ¡Qué interesante! Pero todo gracias a una mujer que salió a predicar, todo gracias a una mujer que fue a decirle a los suyos que había encontrado a un verdadero profeta, pero no era solo un profeta, era el Mesías, el Cristo. Entonces, aprendamos a descifrar correctamente los versículos de la Biblia, a darle la interpretación correcta y adecuada para que nosotros no hagamos una herejía, porque así es. Aunque usted no lo crea, de este libro tristemente han salido muchas herejías, porque las han torcido, las han malinterpretado y no le han dado el uso correcto. Espero que este video haya sido de bendición. Gracias por ver siempre los videos. Bendiciones.